Pues muy buenos días. Es para mí un gran gusto saludarlos nuevamente ahora que venimos a presentar la 6ª edición del Riviera Maya Underground Film Festival. Voy a presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros la licenciada Esther Bailón, directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Solidaridad, quien viene en representación del presidente Filiberto Martínez. Asimismo, le doy la bienvenida a Mónica Millán, directora de Publicidad de la Secretaría de Turismo. Así también, saludo a Fran Bastos, representante del oficial mayor José Luis Argüelles. También le doy la bienvenida a la licenciada Melissa López, directora de Turismo de Solidaridad. También, por supuesto, le doy la bienvenida al maestro Ramiro Ancona, director de Cultura de Solidaridad. También agradecemos y damos la bienvenida a alguien que finalmente le apostó por nuestro festival. Es el señor Alexander, anfitrión, ¿no? Y director de Relaciones Públicas. Aquí está. Ahorita le vamos a poner su lugar de este lado. A la directora de marketing del festival, Fabiola Zárate. Y finalmente a la directora y fundadora del Riviera Maya Underground Film Festival, Paola Farías. Es un gusto de verdad darles la bienvenida, porque finalmente somos quintanarroenses haciendo partícipes a la comunidad en la cultura. Nos encanta el cine, nos encanta la cultura, nos encanta el arte y queremos y venimos difundiéndolo desde hace 6 años en Quintana Roo y particularmente en la Riviera Maya. Le voy a dar el micrófono a Paola Farías para que nos dé un recuento de lo que ha sido este festival durante estos 6 años. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Buenos días y gracias por acompañarnos. Moni, maestro Ramiro, Fabiola, por supuesto, Elba, perdón, Fran, se me olvidó tu nombre, por eso, y Alejandro. Muchas gracias. Este año es la 6ª edición del festival. Estamos del 6 al 9 de octubre y la verdad es un placer para nosotros llegar a esta edición porque sí ha sido un camino sinuoso, ahora sí, por así decirlo. Hemos tenido varias cosas que enfrentar en el camino y diferentes acontecimientos que se han dado en el evento, pero afortunadamente seguimos aquí. Estamos trayendo y acercando la cultura del cine por 6º año consecutivo a Playa del Carmen. Todas las actividades del festival han sido y serán gratuitas. Este año contamos con diferentes actividades de gente que viene muy preparada y que trabaja en la industria del cine, que viene a aportar sus conocimientos para toda la gente que labora, que trabaja, que estudia aquí y que quiere hacer algo en cine, ¿no? Nosotros como festival hacemos 2 campañas a lo largo del evento. La primera es de convocatoria. Este año recibimos 283 cortometrajes de diferentes países. Tenemos países inscritos, cortometrajes inscritos de países como Etiopía. En la selección oficial es de 48 cortometrajes. Ayer se publicó, de hecho está en su boletín de prensa la selección, para que la puedan checar ahí. Son 48 cortometrajes que están concursando, de Argentina, de España, hay un cortometraje de Cancún, hay de México, de diferentes estados de la República, hay en coproducción de Australia con México. Y estamos muy contentos, son 3 categorías, son documental, ficción y animación las que están concursando. A lo largo de estos 6 años hemos tenido intercambio con otros festivales. Hemos estado con Arrivano y Corti de Italia, con el Festival de Cine a las Calles de Colombia, en el Festival La Plata de Argentina, el FESAL, y hemos tenido actividades también con la Matatena y con otros festivales de México, los cuales nos han ayudado o por medio de ellos hemos logrado presentar los cortometrajes ganadores del festival en otros estados, en otros países, y hemos tenido convocatoria y hemos
logrado que los ojos del mundo volteen a ver a Playa del Carmen en un evento cultural, que esto es por lo que estamos apostando también. Agradecemos a todos los patrocinadores que se suman al evento, porque es una temporada difícil, nosotros lo sabemos, es octubre, temporada baja, pero estamos también tratando de lograr que se genere un turismo cultural para hacer una oferta diferente a toda la gente que viene de otros lugares. Este año tenemos gente que nos visita como voluntarios en el festival de Chiapas, de Oaxaca, de Torreón, de Sinaloa, de Mazatlán, de Ciudad de México y de Guadalajara, quienes están apostando en el festival, están creyendo en el evento y vienen a aportar su trabajo y sus ganas de participar. También tenemos gente que nos visita de otros lugares por la presentación. Por ejemplo, viene una presentación de Monterrey y estamos trayendo a 30 personas que vienen a visitar la muestra. También viene gente de Mazatlán. Entonces estamos muy contentos por todo lo que se ha generado estos diferentes años en el festival. En la página web nosotros tenemos visitas. Nosotros la verdad es que decimos, wow, está muy chido, porque son gente de China, de Rusia, de Etiopía, ¿no? Gente muy lejana, que a pesar de que no tenemos los grandes recursos para hacer difusión, logramos convocar a estas personas, a esta gente, y que nos vean, ¿no? Entonces eso a nosotros nos gratifica, ¿no? Estamos muy contentos igual por eso. Paola, coméntanos un poco acerca de cuáles son las actividades que vamos a tener durante el festival. Pues son 4 días de producción del evento, son diferentes actividades, y me gustaría que Fabiola también nos apoyara un poquito con esto. Bueno, dentro del evento hay conferencias, hay talleres, buenos días, perdón. Hay conferencias, hay talleres. De hecho, este año tenemos durante el festival la presentación del proyecto Ana, que es un largometraje de animación. Este va a ser dirigido por Carlos Carrera. Él es un ganador de Cannes. El largometraje todavía está en una etapa en la que está tratando de conseguir el financiamiento para poderse terminar de realizar. Vamos a tener la presencia, para presentar este largo va a venir Mauricio Flores y Alex Kong, que son parte de la producción. De hecho, una de las personas involucradas en este largometraje es Marek Fritzinger, que es el director de arte de Ana. Él ha estado con nosotros en otros años del festival, entonces también esto es muy... A nosotros nos emociona todo esto, porque es gente que está activamente en el mundo del cine, están realmente haciendo trabajos constantemente. Vamos a contar con un taller de géneros literarios que va a ser impartido por Orlando Merino, que él es maestro del CCC y del CUEC, que son las escuelas, las casas de estudio de cinematografía en México, son de las más importantes. Vamos a tener también un seminario de arte impartido por Alejandro García, que es un director de arte. Bueno, durante los 4 días del festival, los asistentes al evento van a poder estar viendo lo que es toda la selección oficial en la explanada. Vamos a tener varias sedes que van a ser el Centro Cultural, el Auditorio del Ayuntamiento, la explanada del Ayuntamiento. Vamos a contar con unas sedes alternas que va a ser el Hotel Reina Roja, donde estamos ahora, y el Hotel Taj, que es de Condotels. Como les comentaba Paola, las categorías que estamos manejando son el documental, animación y ficción, y estas van a ser mostradas en la explanada del Ayuntamiento. Los invitamos a todos realmente, porque son cortos que valen la pena verlos. De hecho, en el marco del festival también están las conferencias que son impartidas por el jurado calificador. Tenemos una muestra que viene de Monterrey que se llama Amor del Regio. Es un largometraje que cuenta 11 historias, que son 11 cortometrajes que al final generan un largometraje. Este largo acaba de ganar mejor largometraje en el Festival de Monterrey. Es uno que está muy bueno, la verdad. Tenemos también otro de género documental que viene de Belice, de Michael Flores. También este ha generado despunte en el Festival de Belice, y la verdad es que todos traen una temática bien padre. De Amor del Regio, con el tema del amor en diferentes, amor de la madre, amor de diferentes cuestiones, ¿no? Pero la verdad está muy, muy padre. Viene la presentación de la película de Ana, tenemos una muestra de cortometrajes canadienses, la muestra de los cortos universitarios de Mérida, y bueno, al cierre del evento tenemos a San Pascualito Rey musicalizando un largometraje en vivo en la explanada. Tenemos un patrocinador que es una escuela que se ha sumado a nosotros al festival para también apoyar, ¿no? Y viene a traer un taller de 3D. Sí, el taller, como
sabrán, las actividades son gratuitas. De hecho, los talleres son a cupo limitado, el taller de géneros literarios y el taller de la 3D, que es el Motion Graphics y Visual Effects con 3D. Este taller es para 15 personas, todavía quedan lugares, así que si alguien quiere inscribirse, lo puede hacer. El taller tiene como objetivo hacer una filmación que se le va a introducir el Motion Graphics y el Visual Effects, y al final se va a crear una temporalidad de cine de animación en 3D con el software Maya. Estas personas vienen 2 profesores de la Universidad de la 3DMX de Zapopan, Jalisco. Uno es Alberto Coronado. Las 2 personas que vienen son reconocidas y son personas que están en la industria trabajando ahorita. Ellos imparten clases, son personas bastante comprometidas con su trabajo y son creativos increíbles. La Escuela 3DMX nos regala o nos otorga a nosotros becas de estudio en un posgrado de cine de animación para los cortometrajes ganadores en las 3 categorías que tenemos. De hecho, nosotras, Fabiola y yo, tuvimos la oportunidad de tomar este curso este verano que pasó. El curso está increíble y lo que puedes realizar en un mes es un intensivo. La verdad es que está bastante fuerte porque es todo el día, es animación todo el día. Pero los profesores que imparten realmente son personas que trabajan en la industria y que son personas reconocidas a nivel nacional e internacional y trabajan aquí en México. De hecho, esta escuela es una de las más importantes ahorita en México. Va gente de todos los estados de la República a tomar las becas y quisiéramos presentarles un pequeño reel de lo que se puede lograr en un mes sin tener ningún conocimiento de animación. Esta escuela se encuentra en Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, y Fabiola también quiere comentar algo de lo que fue nuestra experiencia en el taller. Bueno, el software que usamos para el taller es Maya, Autodesk Maya. Es un software que en el momento que lo abres dices, bueno, ¿en qué me metí? Porque es completamente otra cosa. Pero ya en el momento que empiezas a ver todo lo que puedes lograr con esto, es una experiencia increíble. Todo lo que uno puede ver, puede lograr que se crean mundos con este programa. Entonces, para la gente, para los realizadores, el tener la oportunidad de tener estas becas es realmente algo muy, muy padre, porque se van a tomar clases con los mejores, animadores que hay ahorita en México. La calidad de los maestros está impresionante. De hecho, uno de los directores de la escuela, él es de los pocos que están certificados en 3DMX, que también eso habla mucho de la escuela. Bueno, finalmente el festival está buscando acercarse a gente preparada, como finalmente esta escuela, Armando Casas, el director del web, ¿no?, que se ha acercado bastante al festival, sobre todo a nosotros, y decir, ¿saben qué? Pues se ha acercado, ¿no?, a nosotros para difundir y descentralizar todo lo que es el cine al sureste del país, ¿no? Recordemos que parte de lo que hace cultura, ¿no?, en nuestro estado es tratar de descentralizar el arte y la cultura, que es lo que también nosotros hacemos por nuestro lado. En lo que a nosotros nos concierne, podemos traer una parte del cine, de este séptimo arte, a todos los amantes que gustan por el cine, ¿no? Bueno, para continuar, yo quisiera que nos dijera, por ejemplo, el maestro Ramiro Ancona, ¿cuál cree usted que es la importancia de un festival como este en Playa del Carmen? Bueno, la experiencia que tengo actualmente, que es poca, realmente me ha tocado ser un espectador de los festivales anteriores que ha hecho Paola, algunas cosas que ha hecho Miguel Gallardo,
Incluso a través de la Secretaría de Cultura tenemos ya una propuesta para la próxima semana de venir a hacer un cortometraje de suspenso, que he tenido la oportunidad de acercarme. Creo que es parte de la diversidad cultural. Es uno de los proyectos en los que le ha entrado de lleno el señor presidente municipal, y nosotros tenemos la obligación de alguna forma, con la difusión, con el apoyo de algunos espacios para que puedan realizar las conferencias, e incluso de alguna manera como patrocinadores, de apoyar esto, que definitivamente es un plus, es una arista más para que podamos ofrecerle al turismo que nos visita no solamente Sol, Arena, Mar y Playa, sino esta parte de la cultura que es importante para el desarrollo de nuestro estado y de nuestro municipio. Quisiera que tal vez nos las presentara Mónica y Melissa, que son las representantes de turismo. ¿Por qué creen que es importante un festival como este para atraer quizá otro tipo de turismo que no sea de playa, sino que sea un turismo cultural a esta región del estado? Bueno, buenos días. Yo creo que la diversificación del turismo en clubes de producto, en este caso el Club de Producto de Cultura, es muy importante, sobre todo para nuestro estado, que siempre se ha caracterizado por ser el estado o las mejores playas del mundo, pero también tenemos muchas otras cosas que ofrecer, y sobre todo cuando se da este tipo de eventos en temporada baja, coloca el nombre y la marca de Caribe Mexicano, de Quintana Roo y de Playa del Carmen y Riviera Maya en los ojos y en las portadas de muchas revistas, de muchos periódicos, y eso es muy importante. Hay que seguir adelante, hay que buscar otros caminos y otras ofertas que no solamente sean turismo de sol y playa. Melissa, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Pues de la misma manera, yo creo que es importantísimo la diversificación del turismo. No solamente tenemos playas hermosas, sino también tenemos lugares, tenemos el turismo cultural 100% aquí en esta zona, no solamente Playa del Carmen, sino en toda la Riviera Maya. Y lo que comentaba es muy cierto, todo lo que es dar promoción es un punto más para considerar a Playa del Carmen como un destino de excelencia mundial. Eso también genera, estos tipos de eventos también genera derrama económica, porque como bien lo había dicho Paola, pues vienen pues diferentes personas que están comprometidos con este evento, de grupitos, ¿no? De grupitos en grupitos, pues se van sumando un número mayor, y eso es bien importante para esas temporadas tan complicadas, tan difíciles, y no solamente en nuestro municipio, ¿no? Porque lo vemos en todo el país, en todo el país, en todo el mundo, lo difícil que está la situación económica, y que gracias a este tipo de eventos pues se puede también dejar una derrama en nuestro destino. Y quiero comentarles también, aprovechando pues que están aquí los medios de comunicación, que tenemos del 26 de septiembre al 2 de octubre nuestra Semana de Turismo, que prontito les va a llegar una invitación de nuestra conferencia de prensa para informarles toda la semana de todas las actividades que vamos a realizar, y el que tenemos también incluido el concurso de fotografía. Entonces, todos los artistas, cineastas que están el día de hoy aquí, pues comentarles que pueden mandar sus fotografías a la página, al Facebook de Riviera Maya, o también dejarlas en la Dirección de Turismo, que está ubicada en la Avenida Juárez entre 25 y 30, arriba de Novedades 10. Y pues muchísimas felicidades, de verdad que yo sé lo difícil que es realizar los eventos con patrocinios, ¿no? Que las empresas se sumen, estas empresas socialmente responsables que están haciendo algo más por el turismo, porque al apostarle a decir sí a un evento, pues también le están apostando también a que haya más turismo en el municipio. Entonces, muchísimas felicidades, igual a nombre del presidente municipal. Alejándonos un poco quizá del turismo, licenciada Esther, ¿cuál es la importancia también de tener un producto como este para las familias playenses? Porque, vamos, tenemos esta oferta para el turismo, pero también para la gente de nuestro estado, para la gente de nuestro lugar, de nuestra Playa del Carmen. ¿Cuál sería esta importancia para esta sociedad?
Claro, muy buenos días. Agradezco nuevamente la invitación. Yo pienso que la importancia que tiene este tipo de eventos, como sabemos, Solidaridad Playa del Carmen es un municipio que está creciendo día con día. Entonces, ese tipo de eventos ayudan a promover más la cultura, a cultivar a los solidaridenses y asimismo le damos una mayor calidad de vida a todos los ciudadanos. Entonces es importante tener ese tipo de eventos porque tenemos que ofrecerle, como acaba de mencionar la licenciada, no solamente playa, al turismo, sino también enriquecer la cultura de la ciudadanía. Que sepan, ¿no?, que finalmente Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel, Tulum, toda la Riviera Maya tiene ricos espacios para hacer cortometrajes, para hacer cine, que se puedan también exportar, ¿no?, a otros lugares. Entonces, muchísimas gracias. Y bien, por mi parte, yo creo que nada más me restaría decirles que durante estos 6 años de gran compromiso con la cultura y el arte en Quintana Roo, el Riviera Maya Underground Film Festival ha puesto los ojos del mundo en Playa del Carmen, logrando recibir cortos de países como China, Rusia, Alemania, España, Estados Unidos, Chile, Reino Unido e incluso Etiopía, por mencionar algunos, y recibiendo más de 190,000 visitas a nuestro portal de internet. Los invito a que lo visiten, www.rmuff.com, que son las siglas del Riviera Maya Underground Film Festival, que es ya un festival de Playa del Carmen, es un festival de todos nosotros, no es un festival de Paola Farías, ni de Fabiola Zárate, ni de un servidor, es un festival de quintanarroenses para quintanarroenses. Paola, tenemos ahí unos cortitos. Sí, tenemos 2 cortometrajes que queremos presentar, son parte de la selección oficial que está concursando ahorita. Los cortometrajes se llaman Chocolate y este viene de Estados Unidos y el segundo se llama La Tuna. Este viene de parte del INCINE de México. Les invitamos a que se queden, a que los disfruten, y por mi parte quiero agradecer a todas las personas que están aquí por acompañarnos en esta rueda de prensa, y también quiero decirles que agradecemos desde la primera edición que nos abrieron las puertas, en especial a Carlos Joaquín, porque fue la persona que dio el sí para este evento, para este festival, y gracias a él y a todas las personas que participamos y patrocinadoras del evento de esta edición y de las anteriores es que seguimos aquí, las personas que han querido con nosotros, y por eso quiero pedirle a la directora de marketing del festival, Fabiola Zárate, y finalmente a la directora y fundadora del Riviera Maya Underground Film Festival, Paola Farías. Es un gusto de verdad darles la bienvenida, porque finalmente somos quintanarroenses haciendo partícipes a la comunidad en la cultura. Nos encanta. Asimismo, le doy la bienvenida a Mónica Millán, directora de publicidad de la Secretaría de Turismo. Así también, saludo a Fran Bastos, representante del oficial mayor José Luis Argüelles. También le doy la bienvenida a la licenciada Melissa López, directora de Turismo de Solidaridad. También, por supuesto, le doy la bienvenida al maestro Ramiro Ancona, director de Cultura de Solidaridad. También agradecemos y damos la bienvenida a alguien que finalmente le apostó por nuestro festival. Es el señor Alexander, anfitrión, ¿no?, y director de Relaciones Públicas. Aquí está. Ahorita le vamos a poner el cine, nos encanta la cultura, nos encanta el arte, y queremos y venimos difundiéndolo desde hace 6 años en Quintana Roo y particularmente en la Riviera Maya. Le voy a dar el micrófono a Paola Farías para que nos dé un recuento de lo que ha sido este festival durante estos 6 años. Muchas gracias.
Gracias a todos por estar aquí. Buenos días y gracias por acompañarnos. Moni, maestro Ramiro, Fabiola, por supuesto. Pues muy buenos días. Es para mí un gran gusto saludarlos nuevamente. Ahora que venimos a presentar la 6ª edición del Riviera Maya Underground Film Festival. Voy a presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros la licenciada Esther Bailón, directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Solidaridad, quien viene en representación del presidente Filiberto Martínez.